¿Qué harías si supieras que hay un amor tan grande que fue capaz de transformar toda la historia? Un amor que no solo cambió el destino de una nación, sino el destino eterno de cada ser humano. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el sacrificio que se hizo por ti, y en cómo esa acción continúa resonando a través de los siglos? ¿Te has preguntado alguna vez cómo respondieron los ángeles al ver al Rey del Cielo, el mismo que los había creado, ser humillado, golpeado y clavado en una cruz? ¿Qué pensaron ellos al observar esa escena? ¿Y qué lecciones podemos aprender nosotros de su mirada celestial? ¿Qué significan realmente las marcas en las manos de Jesús? ¿Por qué la cruz, un instrumento de muerte, se convirtió en el símbolo más poderoso de vida y esperanza? ¿Y cómo, a través de su sacrificio, se abrió una puerta que nadie más podría abrir? Acompáñanos a descubrir estas respuestas, a adentrarnos en un misterio que solo el cielo puede explicar, y a caminar junto a aquellos que fueron testigos de lo imposible. Una historia de sacrificio, redención y victoria que aún resuena en nuestros corazones. ¿Estás listo para escuchar lo que los cielos tienen que contarnos? Relatan que una conmoción sacudió las esferas celestiales cuando el Redentor fue clavado al madero. Sin embargo, hay un aspecto casi desconocido. El instante de mayor penumbra en los anales humanos fue simultáneamente el más emotivo para los seres angelicales del paraíso. Dos de ellos, específicamente Miguel y Uriel, ejecutaron una acción tan asombrosa, tan ajena a cualquier registro previo, que incluso los visionarios más lúcidos se sintieron incapaces de describirla. ¿Te has detenido a pensar cómo respondieron las legiones celestiales al ver al Verbo encarnado, cubierto de sangre, vulnerado, expirando por aquellos que lo repudiaban? ¿Qué experimentaron aquellos seres que desde el principio de los tiempos lo habían admirado, resplandeciendo con una majestad inalcanzable? No se trata de una fábula, sino de una resonancia velada en los textos sagrados, un murmullo apenas perceptible entre líneas, donde la aflicción celestial se fusiona con la salvación terrenal. Al ser Jesús elevado en el patíbulo, los cielos no permanecieron en mutismo. Los ángeles, esos guerreros celestiales, fueron testigos de algo que transformó su propia eternidad. Mientras los mortales observaban un ajusticiamiento, Miguel y Uriel presenciaban el diseño eterno desplegándose entre lágrimas. Sin embargo, lo que sucedió a continuación es lo que ahora conocerás, un evento imborrable. La cruz, ese símbolo de sacrificio eterno, fue testigo de una acción sin igual. Uriel, el escriba de la llama perpetua, extendió su brazo hacia el firmamento, y un rollo de luz descendió envuelto en fuego purísimo. Sobre él, comenzaría a grabarse una crónica, no con tinta, sino con sangre, con amor y con justicia. Miguel permanecía estático, pero sus alas comenzaron a desplegarse lentamente, cubriendo como un dosel invisible a los testigos humanos, María, Juan y las mujeres piadosas. Aunque no podían percibirlo, sentían un alivio, un calor inexplicable en medio de tanta desolación. Cada lágrima suya será memoria eterna, declaró Miguel con voz grave. Cada gota de su sangre será argumento de defensa ante el trono. Uriel inició la escritura, pero sus manos vacilaban. No era temor, era veneración. Las palabras que estaba inscribiendo estaban vivas, y el juicio que allí se confirmaba sería la liberación de multitudes. Mientras Jesús se exclamaba, «Padre, perdónalos», el cielo entero vertía lágrimas en silencio, y una oscuridad preternatural envolvía la tierra. No se trataba de un simple eclipse, era el duelo del cosmos. Jesús pendía entre el cielo y la tierra, como un nexo, como una llaga abierta entre la divinidad y la humanidad. Las entidades demoníacas celebraban en lo oculto, convencidas de su triunfo, pero Miguel no les temía. Él comprendía que lo que sucedía no era una derrota, sino un decreto divino. Entonces,
En un gesto nunca antes visto, Miguel se inclinó profundamente, no ante Dios Padre, como en incontables ocasiones, sino ante el Hijo ensangrentado, agonizante, clavado. Con voz quebrada, expresó: «Mi Señor, estás triunfando como nadie jamás ha triunfado». Uriel, todavía absorto en su pergamino de fuego, elevó la vista. Sin meditarlo, realizó algo vedado para un ángel de juicio. Extendió su mano hacia la cruz. Con un solo toque, recogió una gota de la sangre de Cristo en su dedo incandescente. Esa gota no se evaporó. Se transformó en una llama, una flama que, desde esa jornada, arde eternamente en el altar invisible del cielo. En ese preciso instante, algo ocurrió en las alturas celestiales, algo que ni siquiera los ángeles preveían. El velo del templo, aquel que separaba al ser humano de la presencia divina, se rasgó. No de abajo hacia arriba, sino desde la cúspide hasta la base, desde el cielo hacia la tierra. Miguel se estremeció. Uriel bajó la mirada. Ambos lo sabían. Esa no era una señal meramente simbólica, sino una declaración de guerra contra la separación. Una proclama divina. Desde ahora, el acceso está abierto. El sacrificio es suficiente. Miguel intercedía ante el trono con una pasión jamás vista en un ser celestial. Un fuego ardía en su pecho, no de ira, sino de devoción profunda. Mientras tanto, Uriel descendía hacia los rincones más oscuros de la tierra. La llama que sostenía en su mano, la misma que contenía una gota de la sangre del cordero, no quemaba, no hería. En lugar de eso, iluminaba. Cada lugar donde esa luz tocaba, las tinieblas retrocedían. En silencio, Uriel marcaba los corazones con una huella invisible, una señal eterna. Este fue amado. Este fue redimido. Este será buscado. Miguel, aún postrado, sintió una voz suave y majestuosa dentro de su ser. Se cumplió. El Hijo ha vencido, y tú, Miguel, serás el guardián del pacto. Entonces, el trono resplandeció con una gloria indescriptible y el Padre declaró algo que solo los ángeles más cercanos escucharon. Desde hoy, cada oración hecha en el nombre del Hijo será como un eco de su cruz, y los cielos no la ignorarán. Miguel bajó su rostro, quebrado en reverencia. Uriel, desde lo profundo de la tierra, alzó la mirada. Ambos sabían que todo había cambiado. La cruz no era el final. Era la llave que había abierto el reino de los cielos. Aún faltaba la escena más gloriosa. La tierra tembló. No fue un simple terremoto. Fue como si la creación misma hubiera exhalado al ver cumplida la promesa antigua. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y las sombras huyeron. Miguel descendió con una paz solemne. Sus alas resplandecían, no por la batalla, sino por haber visto el rostro de la redención. Uriel, aún recorriendo la tierra, observó cómo algunos corazones comenzaban a latir de manera diferente, como si un fuego secreto se hubiera encendido dentro de ellos. En una pequeña cueva del Gólgota, al borde del atardecer, un soldado romano se arrodilló. Su lanza aún estaba manchada con sangre, pero sus ojos, ahora llenos de lágrimas, lo miraban. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, susurró, mientras una brisa inexplicable acariciaba su rostro. Miguel y Uriel lo observaron en silencio. Ninguno habló, pero ambos sabían que esa confesión era la semilla del nuevo reino. Entonces, algo más sucedió. Miguel, obedeciendo al mandato del Altísimo, descendió a la tumba donde el cuerpo de Jesús yacía. Y allí, en ese lugar sagrado, hizo lo impensable. Selló la tumba con su presencia. No para encerrarlo, sino para vigilar el amanecer de la gloria. El tercer día se acercaba. El silencio dentro de la tumba no era vacío, era expectación.
Un susurro de eternidad recorría las piedras, como si cada grano de polvo supiera lo que estaba por ocurrir. Miguel, de pie junto al cuerpo sin vida del Mesías, no necesitaba hablar. Sus ojos, brillando con la luz del trono, lo decían todo. «Descansas, mi Señor, pero no has sido vencido», pensó mientras su espada reposaba sobre el suelo santo. En el mundo físico, todo parecía concluido. La oscuridad creía haber ganado, pero en lo invisible, el infierno temblaba. Uriel, desde lo alto del Monte de los Olivos, contemplaba la ciudad. Sus ojos espirituales veían más que muros y templos. Veía corazones, algunos endurecidos, otros inquietos, y algunos pocos rotos, pero dispuestos. Déjanos saber en los comentarios qué parte de esta narración te ha resonado más. Entonces, una voz como trueno suave resonó en su interior. Prepárense. La piedra será removida. La muerte será herida. Y la luz volverá a resplandecer. El tiempo de la espera está por terminar. Uriel descendió hacia la tumba. Miguel alzó su rostro. Los dos se miraron con solemnidad. Sabían que estaban por presenciar el momento más glorioso desde la creación misma. Porque al tercer día, el Hijo volvería a abrir los ojos. El cielo estaba en absoluto silencio, como si todo el universo contuviera la respiración. Y de pronto ocurrió. Un destello atravesó la tumba. No era luz común, era la luz de la vida misma regresando a su lugar. El cuerpo de Jesús, cubierto en lino, comenzó a irradiar un resplandor imposible de describir. Miguel retrocedió un paso, no por miedo, sino por reverencia. Uriel se arrodilló de inmediato. Ambos sintieron como la gloria llenaba cada rincón de esa cueva. Y entonces, él abrió los ojos. Cristo resucitado no habló. No era necesario. Sus ojos, infinitos como el mar, lo decían todo. El dolor había sido vencido, el pecado destruido y la muerte derrotada. Una onda de poder salió de su cuerpo resucitado, atravesó la roca, la tierra, los cielos, y cada ángel sintió su espíritu estremecerse. Miguel bajó la cabeza y murmuró: «Todo está hecho, mi rey. Todo fue cumplido». Jesús sonrió, una sonrisa suave, firme, eterna. Uriel se levantó y alzó el pergamino ardiente que aún sostenía Uriel en su mano se encendió en oro vivo. Las últimas palabras que escribió resplandecieron con una luz celestial. Venció, vive, reina por los siglos. Y en lo alto del cielo, los ángeles comenzaron a cantar. Fue un canto tan puro, tan inmenso, que ningún oído humano había escuchado jamás, ni siquiera los profetas lo habían soñado. Una melodía nacida del asombro y la adoración. Los cielos estallaron en un clamor. Santo, santo, santo es aquel que venció la muerte con amor. Miguel cayó de rodillas una vez más, pero esta vez no por dolor, sino por gloria. Uriel extendió el pergamino hacia el cielo, y en un instante fue absorbido por el fuego celestial, archivado para siempre en los registros eternos del reino. El juicio de la cruz estaba sellado. Cristo, ahora de pie, cruzó la tumba como un guerrero que ha conquistado el abismo, y sin hablar, miró a Miguel y a Uriel con ternura, no como a siervos, sino como a hermanos. Miguel levantó la mirada, y una lágrima dorada recorrió su rostro inmortal. «Gracias, mi Señor, por permitirnos ver esto», susurró. Y entonces, Jesús caminó hacia la salida de la tumba. La roca no se abrió por fuerza humana, se movió por sí sola, como si la creación misma le abriera paso al autor de la vida. La luz del amanecer lo esperaba, y con un paso firme, el rey Miguel y Uriel lo siguieron a una distancia invisible. No era tiempo de espadas ni de fuego, era tiempo de revelación. Entonces,
Ella corrió al sepulcro. Su llanto lo cubría todo. No buscaba al Cristo resucitado, buscaba el cuerpo del Maestro perdido. Era María Magdalena. Jesús la observó con ternura profunda y, con una sola palabra, rompió el velo del dolor. María. Ella lo reconoció, no por el rostro, ni por la forma, sino por el amor. Ese amor que solo él podía dar. Uriel, al ver la escena, murmuró: es la primera testigo de la eternidad. Miguel, con la mirada fija en el cielo, supo que algo se había activado. Una nueva era, una nueva creación. Mientras el sol subía lentamente, el mundo volvía a girar, pero ya nada sería igual. Porque el resucitado había sido visto, y el reino acababa de comenzar. María cayó de rodillas. Sus lágrimas ahora eran de asombro, no de tristeza. Sus manos temblaban. No sabía si abrazarlo o adorarlo. Jesús, con voz suave pero firme, le dijo: no me toques aún, porque no he subido a mi Padre, pero ve y dile a mis hermanos que vivo. Diles que el plan no ha terminado, que apenas comienza. Miguel y Uriel, invisibles ante los ojos humanos, contemplaban aquella escena como testigos privilegiados de un nuevo Génesis. Uriel, con el fuego aún encendido en su interior, dijo: ahora, la llama no estará en nuestras manos, estará en los corazones de los redimidos. Miguel asintió. Comprendía que en breve, millares de hombres y mujeres serían portadores del mensaje del Cordero. Sabía que la sangre del Hijo resonaría con más fuerza que cualquier vaticinio, que cualquier ofrenda previa. Ya no se trataría de una religión, sino de una conexión restaurada con lo alto. Jesús reanudó su caminar, pero esta vez no se dirigía hacia un madero, sino hacia sus discípulos, hacia aquellos que flaqueaban, hacia los que habían caído. Y Miguel, observando el firmamento despejado, susurró una profecía que solo los ángeles pueden articular: regresará, pero no como oveja. Regresará como león. El cielo ya no era idéntico, no en su forma ni en su luminosidad, sino porque en su núcleo ahora residía un misterio desvelado. El Dios eterno había sangrado y había vuelto a la vida. Miguel ascendió en silencio hasta los umbrales del reino. Uriel lo secundaba, aún con la llama latente en su interior. Ambos eran conscientes de que su encomienda no había concluido, simplemente se había transformado. El Padre aguardaba. El trono fulguraba con una gloria inenarrable. Y entonces, la escena más esplendorosa se desplegó. Jesús ascendió, no en secreto, no en aislamiento, sino ante la vista de testigos. Los cielos se abrieron de par en par. Las puertas eternas se elevaron, y una voz retumbó como nunca antes: abrid camino al Rey de la... ¿Quién es este Rey de la Gloria?, inquirieron las esferas celestiales. Y los ángeles replicaban con fuego en la voz: el fuerte y valiente, el que triunfó en la cruz, el Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. De maravilla, esta escena celestial. Si esta historia te está inspirando, dale me gusta al vídeo. Miguel cayó postrado, y Uriel cubrió su semblante. ¿Y Cristo? Cristo accedió al trono, no solo como hijo, sino también como héroe, como salvador, como el único merecedor de abrir los libros y ratificar con su vida lo que ningún otro pudo. El cielo aplaudía con fuego. Las coronas de los 24 ancianos cayeron al suelo como una cascada dorada. Los serafines velaron sus rostros con sus alas ardientes. Los querubines entonaban un cántico jamás antes escuchado. Digno es el Cordero inmolado, que con su sangre compró para Dios a hombres de toda lengua, pueblo y nación. ¿Qué piensas de esta descripción del cielo? Cuéntanos en los comentarios. Y en medio de ese océano de alabanzas, Jesús se sentó a la diestra del Padre, no como un mártir, sino como un rey coronado por la obediencia.
Miguel, con el corazón henchido de fuego celestial, levantó su rostro. Ya no albergaba dudas. Todo lo que había presenciado, el dolor, la cruz, la tumba, la resurrección, no era una tragedia, era la mayor victoria jamás registrada en los cielos. Uriel, por su parte, se aproximó a los archivos eternos y allí grabó en letras de luz una frase que quedaría inscrita para toda la eternidad. Aquí se selló el amor eterno. Aquí venció la gracia sobre el juicio. En la tierra, los discípulos aún no comprendían la magnitud de lo que vivían, pero en el cielo, una nueva era había comenzado. Y Miguel lo supo. Su próxima gran misión sería defender la iglesia naciente, la novia del rey, porque el plan aún seguía su curso. Mientras la iglesia aún balbuceaba sus primeros pasos entre persecuciones y promesas, Miguel fue asignado como su protector invisible. Donde un apóstol era encarcelado, él estaba cerca. Donde un creyente era apedreado, él alzaba sus alas para sostener su espíritu. Y cuando el mensaje del Evangelio cruzaba fronteras, Miguel iba adelante, abriendo camino entre sombras. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan recordar la protección divina. Uriel, el custodio del fuego, descendía en sueños, visiones y revelaciones. Encendía corazones, despertaba llamados, derramaba comprensión, todo con la llama que aún ardía en su interior desde aquel día en el Gólgota. Pero ambos sabían que esto era solo el preludio. Porque aunque el Hijo había vencido, aún quedaba una promesa pendiente, una que vibraba en cada estrella, en cada viento, en cada profecía. El Rey volvería. Miguel se preparaba. Uriel afinaba. Faltaba una última visión. Una escena que aún está por cumplirse y que tú y yo tal vez presenciemos. Una trompeta, una sola, resonará no en una ciudad, ni en un continente, sino en todo el cielo y la tierra al mismo tiempo. Y entonces, los cielos se abrirán una vez más. Miguel tomará su lugar al frente del ejército celestial, no como testigo, sino como líder de la última batalla. Uriel alzará la llama, ya no como señal de juicio, sino como símbolo del retorno glorioso del Rey. Y el Hijo, Cristo, descenderá. Sus pies tocarán la tierra, pero no como en Belén, ni como en el Calvario. Esta vez, será como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que creyeron, levantarán sus rostros y llorarán de gozo. Los que le negaron, se postrarán, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Miguel y Uriel, los mismos que lo vieron sufrir, que lloraron al pie de la cruz, que guardaron la tumba y celebraron la resurrección, estarán allí. ¿Y tú? ¿Estarás listo para ese día? Porque lo que vieron Miguel y Uriel ante la cruz fue solo el inicio. Comparte esta historia si crees que Él volverá y que cuando lo haga, te encontrará esperando. Y mientras los cielos esperan ese glorioso regreso, la tierra sigue su curso. En cada rincón del mundo, el eco de la cruz resuena, y el mensaje de salvación se extiende, atravesando generaciones, culturas y corazones. Cada vida que se entrega a Él, cada alma que se arrepiente y se levanta, se convierte en testigo de una promesa eterna. El sacrificio no fue en vano, y el plan no ha terminado. El sacrificio del Cordero sigue siendo el faro que ilumina la oscuridad de nuestra humanidad caída. Miguel y Uriel, quienes presenciaron la cruz, la tumba vacía y el resplandor de la resurrección, nos miran desde las alturas, no con tristeza, sino con un amor profundo que nos impulsa a no rendirnos, a no mirar atrás. Ellos saben que el cielo se prepara para una nueva gloria, pero también saben que el verdadero poder radica en aquellos que, aun en medio de las pruebas y la lucha, siguen firmes en la fe como testigos del amor que lo cambió todo. Y es aquí, en este momento de reflexión, que debemos preguntarnos,
¿Cómo responderemos nosotros al sacrificio que ha transformado la historia? ¿Permitiremos que este amor transforme nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras relaciones? ¿O seguiremos caminando por el mismo sendero, ajenos a la verdad que nos ha sido revelada? La cruz no solo cambió a Miguel, a Uriel, a los ángeles y a los discípulos, también cambió nuestras vidas. Su sacrificio se extendió más allá de la historia antigua. Su victoria no fue solo por aquellos que vivieron en su tiempo, sino para todos los que han creído en él, para todos los que aún esperan su regreso glorioso. El Rey de Gloria no es solo un título, es la verdad viva que da esperanza a un mundo roto, una esperanza que nunca falla. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él, para vivir como ciudadanos del reino eterno que está por venir. Así, con corazones llenos de gratitud, esperamos. No con temor, sino con alegría, porque sabemos que la victoria ya ha sido ganada, que la cruz ha hecho posible la salvación, y que el amor eterno nos sostiene. El retorno del Rey de Reyes será un día glorioso, pero hasta entonces, vivamos como testigos fieles de su resurrección, como aquellos que, al igual que Miguel y Uriel, miran al futuro con la certeza de que lo que ahora es invisible será desvelado en su tiempo perfecto. Porque, al final, no se trata solo de esperar su regreso, sino de vivir como aquellos que han sido transformados por su amor. Vivir para Él, en Él y por Él, hasta el día en que podamos ver su rostro glorioso y con todos los ángeles y santos declarar con voz eterna: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. No te pierdas lo que sigue. Cara sonriente levantando las dos manos si esta historia te ha tocado el corazón. Suscríbete ahora para más relatos increíbles como este. Campana, dale like, pulgares hacia arriba si crees en el poder del sacrificio de Cristo. Y comenta abajo qué parte de esta historia te ha impactado más. Speech Balloon. Comparte este mensaje con tus amigos y seres queridos. Desde ellos juntos podemos difundir la esperanza y el amor eterno que nos ha dado Jesús. No esperes más. Haz parte de nuestra comunidad y únete a la conversación.